empezamos de nuevo. Espérame. Ay, menos mal que lo dije desde el principio. Espérame, esa es la vieja. Y... ¿Esto cuánto se fue? ¿Cómo se lo gusta aquí? ¿Tú? ¿Esto por qué no entra live? No, ustedes no me están viendo, ¿cierto? No. Pero aquí dice que estamos... Esto está esto. Sí. Espérame. Se fue otra vez. Ay, este Facebook me va a matar, me va a matar. Y aquí dice otra vez que está live. Aquí dice que está live. Estás live, Adriana. Live. En este momentico, ¿me están viendo todos? Por favor, discúlpenme, chicos. Esto, a ver si me están viendo otra vez live. Aquí no aparece para nada. Pero sí, mira, sí estás live. ¿Estoy live? Aquí lo tengo en mi teléfono. Pero ese es el viejo. Pero Ese... está en Facebook. O sea, ahorita... me conecté con Facebook. Espérame. Ok, creo que sí es, ya sí te veo, me dicen. Ok, listo. No sé por alguna razón, discúlpeme, no veo nada aquí, absolutamente nada. Me puse a ensayar y vean lo que quedamos. Pero bienvenida, abogada, nuevamente. Discúlpeme todos estos inconvenientes de tecnología. Créanme que de verdad le pongo mucho amor y empeño a esto, pero hay veces no me salen bien. Gracias, Marina. Cuéntanos entonces qué es la visa VAWA. Sí, bueno, bueno, y también disculpas por, bueno, lo de la tecnología, yo creo que nos pasa a todos, Adriana, así que quédate tranquila. Bueno, la visa VAWA realmente, como lo estuve explicando la semana pasada, y estaba hablando un poco de lo que hablamos la semana pasada en la visa U, nos detuvimos mucho tiempo hablando de la violencia doméstica. La violencia doméstica es uno de los tipos de delitos de la visa U. Y sin embargo, aparentemente, por lo que la conversación que tuvimos, las personas estuvieron muy interesadas en este tipo de delitos y en las posibilidades de poder obtener algún beneficio migratorio con respecto a la violencia doméstica. Y sale el tema de VAWA. O sea, VAWA es realmente una ley inmigratoria que establece varias posibilidades para las víctimas de violencia doméstica de poder aplicar por beneficios inmigratorios, como lo dije anteriormente. Uno de ellos es la U-Visa, que hablamos anteriormente, y ahora vamos a hablar de la posibilidad de hacerlo no a través de la U-Visa, sino específicamente directamente con la misma ley. ¿Cuál es la diferencia entre la U-Visa y la VAWA Visa? La VAWA Visa es que la persona, el victimario, el abusador, tiene que ser residente permanente o ciudadano americano. En la U-Visa, el victimario o el abusador no tiene que tener ningún tipo de estatus. Puede ser una persona que esté acá indocumentada o puede ser una persona que tenga estatus, pero que no tenga una residencia permanente todavía o una ciudadanía. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, tenemos esta magnífica ley que no solamente le da la oportunidad a las víctimas de poder obtener sus documentos, sino que a la misma vez le da la posibilidad, le da varias posibilidades, le abre como un campo de opciones para que la víctima pueda escoger. Es decir, si mi esposo es un ciudadano americano o mi pareja que me abusa es un ciudadano americano residente permanente, aplico directamente por la VAWA. Si no tiene documentos, entonces aplico por la U-Visa. Ese es más o menos para que puedan entender la diferencia entre dos. La VAWA no solamente está diseñada para poder aplicar directamente para obtener una visa, sino que también permite a la víctima poder hacer uso de este beneficio cuando ya tiene una residencia permanente condicional, que es la primera residencia permanente que se obtiene una vez que se aplica por haberse casado con un ciudadano americano, y a los 2 años hay que remover esa condición. ¿Cómo se remueve esa condición? Esa condición se remueve a través de una aplicación que se envía al Departamento de Inmigración explicando cuál es la razón por la que tú quieres remover esa condición. Si todavía estás casado con tu esposo, ciudadano americano,
pues evidentemente se aplica conjuntamente. Pero si no hay, si ya la pareja se separó y la separación se debió a hechos de violencia doméstica, entonces también esta víctima puede solicitar la remoción de esa condición en relación a probar que ha sido una víctima de violencia doméstica. Entonces, vemos que en muchos aspectos se puede utilizar este beneficio, ¿no? Pero vamos a hablar del primero, como dice Adriana, a explicarlo con plastilina. Con plastilina. Cada vez que empiezo a pensar en cómo explicar las cosas y tratarlas de desglosar, me acuerdo de esa frase. Entonces, la primera, imagínate que estás casada, se casas con un ciudadano americano, o que, porque también aplican estos casos, te traen de tu país, porque hay una visa que se llama la fianza visa, que es para traer a los novios o las novias, te traen de tu país o aplican para que tú vengas de tu país, un ciudadano americano, ¿verdad? Vienes acá y resulta que para tu sorpresa, pues la persona que desea amarte y adorarte y darte la mejor vida, resulta que es un abusador. Entonces, esa también es otra manera de poder utilizar este beneficio. Si ya estás aquí, independientemente cómo hayas venido, independientemente si has venido legal o has venido ilegal, o si te trajeron porque de pronto ya aplicaron por ti en una fianza visa y viniste como novia como novio, porque también existe la violencia doméstica de parte de las mujeres hacia los hombres, y eso lo sabemos. Entonces te puede aplicar directamente. ¿Cómo se aplica? Pues se aplica como en todos los procesos inmigratorios a través de una aplicación en la cual se les pide al gobierno de Estados Unidos que se le otorgue esa visa en virtud de haber sido víctima de violencia doméstica y se tiene, por supuesto, que acompañar todas las pruebas correspondientes. Muchos me preguntan cuáles son esas pruebas y evidentemente, como lo estuve explicando un poco la semana pasada, depende mucho del caso. Cada caso es totalmente diferente. Ciertamente, y es algo que es muy triste porque no debería ser así, la ley no lo clasifica de esa manera. La violencia física lamentablemente es mucho más fácil de probar que la violencia psicológica. Más sin embargo, la ley de Bagua establece que el abuso puede ser psicológico o puede ser físico, ¿no? Establece, si el abuso es físico, usted tiene el 80% de ganar el caso. Y si el abuso es psicológico, usted solo tiene el 30%, no lo dice. Simplemente los pone en el mismo nivel. O el abuso puede ser psicológico o el abuso puede ser físico. Pero me refiero a la parte técnica como para poder acumular o combinar las pruebas. Muchas veces los oficiales de inmigración entienden un récord médico, o sea, le dan mucho valor a un récord médico cuando la persona ha sido llevada al hospital por herida, que lamentablemente a una evaluación psicológica. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda aplicar, ¿ok? Lo que sí es importante, y eso me toma, y es algo como dicen los americanos, lo tengo en mi corazón, I got in my heart, es que las víctimas de violencia doméstica sí deben reportar el abuso. Eso es bien importante. Deben reportar el abuso y lo vuelvo a repetir. Sí deben reportar el abuso. No tengan miedo, la policía no se las va a llevar detenidas porque ustedes no tienen documentos o porque no o entraron ilegalmente al país. Eso no va a pasar. La policía es local. La policía tiene el deber de proteger a las víctimas. Ellos no tienen en ningún lado de la ley dice, ok, ahora tú eres la víctima, pero dame tus documentos. No, es decir, eso no va a pasar. Evidentemente no solo esto es el temor, o no solamente esta parte es el temor que conlleva a las víctimas a no reportar, también son otros muchos temores, como los hablamos la semana pasada, el temor de no tener quien me ayude económicamente, porque la víctima es aislada, Adriana, la aíslan. La aíslan como, bueno, evidentemente no, si tiene familia acá, evidentemente no la dejan estar mucho con su familia, el abusador pues la empieza a amenazar, si vas a la casa de tu hermana, pues no vuelvas más, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay mucha presión en cuanto a visitar a la familia o a visitar a algunos amigos, que ya la víctima empieza a ceder.
Tanto que ya, pues evidentemente hay muy poca comunicación tanto con la familia, mucho aislamiento, no la deja trabajar, generalmente son personas que se quedan en casa, tú no tienes que trabajar, yo proveo todo, encárgate de los hijos, encárgate de la casa, pero tristemente después cuando algo llegan a la casa, si no le tienes el plato en la mesa y caliente y con toda la comida que él quiere comerse, pues entonces vienen los golpes, vienen los insultos, vienen las humillaciones, ¿no? Entonces, es triste estas situaciones. Como te dije anteriormente, yo realmente tuve que hacer muchos cursos para poderme poner en los pies de las víctimas de violencia doméstica, porque pues ser una persona como nosotras, Adriana, independiente, que estudiamos, que salimos y que tenemos, gracias a Dios, el apoyo de nuestro esposo, es un poco difícil, ¿no? Entender cómo una persona llega al nivel de ser un títere en las manos de otra persona, ¿no? O sea, y pues es triste, pero es cierto, lo confirmo, he hecho muchos cursos al respecto, no soy psicólogo, pero lo he visto la transformación de mis clientes desde que llegan a mi consulta, a la primera consulta, todas destrozadas, casi que no son como una sombra de una persona para que más o menos te puedas imaginar. Y después a nivel de muchos meses o quizás años, pues veo la transformación de ellas ya cuando empiezan a tener más confianza, cuando empiezan a trabajar, cuando empiezan a proveer por ellas mismas y pues ya después son unas personas pues ya muy independientes y pues que salen de este ciclo. Entonces, bueno, volviendo al Bagua, ya explico un poquito de la parte más interna de lo que es ser víctima de violencia doméstica, pero volviendo al Bagua, estaba hablando de la evaluación psicológica versus los récords médicos. Ahí No, me sale, Marina, ahí me sale una pregunta con respecto a ese proceso. Durante todo ese proceso que tú dices, hay una evaluación psicológica sé. y todo, le ofrecen completamente gratis dentro de ese proceso, sea la atención psicológica o psiquiátrica, por así decirlo. ¿Hay No. alguna entidad que se encargue de eso? Ok, eso creo que lo hablamos la vez anterior. Hay algunas instituciones, por ejemplo, está en Greensboro, una organización con la que yo trabajé muchísimo, que por cierto quedé en darte la información y creo que no te la he dado, que se llama Family Services of Piedmont. Ellos tienen dos, si no me equivoco, psicólogos bilingües espectaculares, muy atentos. Lo que sucede es que ellos no es que no cobran, no es que es gratis, pero sí la cantidad que cobran es mínima, porque pues son una organización sin fines de lucro. Es la que conozco. Acá en Winston-Salem también hay un Family Services, pero hasta donde yo sé, y puedo estar equivocada, no tienen mucho acceso a psicólogos bilingües. Ok. Entonces, la parte que estaba un poquito como de obstáculo, ¿no? Y pues puede ser que esté equivocada porque la última vez que tuve contacto con ellos fue hace como 6 meses o quizás más y hasta ahora no tenían Una un persona. psicólogo bilingüe, entonces una persona bilingüe. Entonces es como que difícil pues para nuestra comunidad, pues con temas tan delicados, Adriana, hablar con alguien y de pronto sentarte a abrir tu corazón, mostrar tu vulnerabilidad y tener que tener un intérprete allí para no saber en qué momento está interpretando todo lo que tú estás queriendo decir, ¿no? Entonces, Correcto. con Eso todo el respeto que le tengo a los intérpretes, por supuesto. correcto, pero sí, sí es complicado una tercera persona tratando de uno explicar todo el abuso al cual uno ha sido sometido. ¿Qué Sí. pasa si la persona, mientras empieza uno el proceso y todo, se va de la ciudad, se desaparece, se va del país? ¿Qué persona? ¿El abusador me estás Sí, hablando? el abusador. Es que hay también como una confusión muy grande, porque y me ha pasado a mí muchas veces con mis clientes, creen que realmente el hecho de que se envíe la aplicación al señor lo van a meter, lo van a buscar y lo van a detener y ahí va a venir a su casa. No, eso no pasa. Eso no pasa. O sea, simplemente él puede estar aquí o puede haberse ido a México o a El Salvador o a Venezuela o a Colombia o a los países que pertenezca. E igualito el proceso sigue, porque lo que le importa al Departamento de Inmigración es determinar si la persona fue víctima de violencia o no. Ya a la policía local le corresponderá, si la persona denuncia, si la persona reporta, puede hacer su investigación correspondiente y ver si arresta o no arresta a la persona. Pero en la parte de inmigración, estamos hablando de UCIS, como lo llaman en español, o USCIS, no es con ICE, esa parte no es con ICE. Entonces,
Ellos realmente lo que quieren es proteger a la víctima y no es que van a sacar a ICE y van a ir a hacer redadas a buscar al señor. Una cosa que es bien importante aquí también recalcar, Adriana, es que en virtud de ese temor, muchas víctimas no hacen la denuncia. Increíblemente creen, y me gusta esa palabra, me gusta esa pregunta porque dicen, no, es que él ya se fue, no lo van a agarrar. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. No están conectadas. O sea, el hecho de que al señor no lo hayan detenido, no lo hayan metido, no lo hayan arrestado, no lo hayan perseguido, la persecución pues, criminal, no quiere decir que tú como víctima no puedas aplicar. O sea, no está conectado. Evidentemente, si tú, porque si la denuncia llegó a un arresto y ya no es ICE, es la policía local, o el sheriff, si tiene jurisdicción, y la persona la arrestaron, la sometieron a un proceso de investigación, la sometieron a un proceso de delitos penales ante los tribunales, evidentemente van a haber muchas más pruebas para poder demostrar ese abuso, ¿ok? Pero no es necesario, no es un requisito indispensable, solo que reporte. Sí. Sí, con respecto a eso te digo que pienso yo en medio de mi poco conocimiento es determinar hasta qué punto realmente empezó la violencia doméstica, por así decirlo, violencia psicológica y en qué momento la persona ya prácticamente se acostumbró a eso y piensa que es lo normal porque siempre lo ha tenido, siempre ha sido o tal vez una sola pareja y esa persona pues ha vivido siempre así, entonces lo ve completamente normal y resulta que para los ojos de los demás es básicamente una violencia doméstica o psicológica. Yo pienso que me imagino que te llega gente y tú le dices, eso es violencia doméstica, Sí, claro, y ni lo saben. por supuesto. Sí. Y mira, está tan conectado eso de verlo como normal que muchas de las víctimas pasan de padres violentos a parejas violentas. O sea, Sí. es un ciclo que no se interrumpe. Es decir, en la niñez viste a tu papá golpeando a tu mamá, llamándola idiota, llamándola imbécil, llamándola nombres, y de pronto lamentablemente, es inconscientemente buscas una persona parecida y terminas en manos de un abusador también como pareja. Entonces, lo que tú dices, llega un momento en que sí, bueno, es que lo que estaba explicando anteriormente, yo fui la que no le tuve la comida o el plato de comida en la mesa cuando él llegó, yo fui la que no le puse las medias y la ropa planchada para que se la pusiera en la mañana, yo fui la que no dije que se callaran mis hijos porque lo interrumpen en el sueño. Es decir, empieza como un tema de culpabilidad muy grande y realmente sienten ellas que son las culpables de que ese abuso esté ocurriendo, ¿no? Entonces, hay muchos factores, yo no quiero meterme con la parte psicológica porque pues es muy compleja, muy complicada, yo no soy psicólogo, pero he leído muchas evaluaciones psicológicas y me he venido dando cuenta a través de los cursos que he hecho que eso es lo que sucede también con estas personas. Claro. Muy Y me imagino también que a través del tiempo, de los años, ha cambiado también la posición de la mujer en el hogar y en el trabajo y todo. Y lo que antes, hace muchos años, se veía como normal, hoy prácticamente no lo es. Claro. Entonces, también hay personas que se quedaron con los parámetros de hace mucho tiempo y dicen, no, pero es que si mi mamá lo hizo, mi mamá, la abuela, el bisabuela y todo el mundo es completamente normal. Pero para este tiempo ya no es normal. Entonces, yo me imagino que hay como hay una lista de cosas que tú puedes determinar eso, que decir Una si rueda, la llaman el círculo de poder, uh-huh. Circle of Power, que Ajá. más o menos determina cómo es ese círculo de la violencia doméstica, que más o menos cuáles son las tácticas que utiliza el abusador para mantener en control a la víctima. Entonces, Oh, ahí uno es como va determinando, ¿no? Y tristemente, estadísticamente se necesitan mínimo 7 eventos, ya sea golpes o 7 eventos fuertes, mínimo para que la víctima como que realmente reaccione. Y muchos de ellos están muy relacionados a que la víctima casi o la ahorcan o casi o sea, la golpean tan fuerte que termina en el hospital. Eventos, incidentes muy, muy serios, muy fuertes que como que realmente lo que tú dices, llega al hospital y todavía dice, no, es que me caí de las escaleras. Entonces, pues por supuesto un médico no se va a creer eso, ¿no? Porque tienes golpes aquí, golpes acá y quizás hasta manos en la garganta, ¿no? Marcadas. Entonces, por ley, todos los médicos
y todos el personal médico tiene por obligación que denunciar a las autoridades en Estados Unidos si ellos ven que existe algún tipo de abuso en cuanto a las heridas que presenta una persona cuando llega al hospital de emergencia. Sí. Entonces, allí es cuando la víctima como que realmente abre los ojos y dice, ve a la policía o al sheriff si es el que se encarga y empiezan a hacerle preguntas y es como que, oye, sí, estuve a punto de morir y realmente esto no es normal. Esto es como que, ya es como que como dicen por ahí, la gota que derrama el vaso y es cuando empiezan entonces a buscar quizás ayudas y entender. Hay algunas víctimas que llegan a mí. Esto estás hablando es tan importante, que han llevado a sus hijos a psicólogos porque de pronto no están bien en la escuela, de pronto pasa algo en la escuela, un bullying o algo así. Y ellas, cuando están con el psicólogo, cuando están con los niños, generalmente los psicólogos tienen la obligación, es parte del cuestionario, ¿no? De preguntarles a las mamás cómo es la casa, cuál es el ambiente donde se desenvuelven los niños, porque realmente cuando son víctimas también de estos abusos en las escuelas o bullying, también son niños muy sumisos, ¿no? Entonces, empiezan a preguntar y entonces cuando la mamá empieza a hablar, no, es que mi esposo es así o mi pareja es así, y pues de pronto le grita mucho al niño, de pronto le ha pegado, de pronto me ha pegado a mí. Y entonces cuando la psicóloga habla con ella, le dice, señora, usted es una víctima de violencia doméstica. Y entonces busque ayuda, usted puede obtener sus documentos, usted puede quizás salir de ese círculo. Y entonces como que abren los ojos, o sea, ni siquiera ya se han dado cuenta, se dan cuenta a través de querer ayudar a sus hijos. Sabes que como madre a veces pensamos más en nuestros hijos que en nosotros. Y es como cuando las llevamos y dijimos, pero si realmente, y cuando les dicen, si realmente usted quiere que su hijo mejore, usted necesita salir de ese ambiente, usted necesita que su familia. Entonces, cuando la madre, por instinto materno, empieza como a investigar más y ayudarse ella misma. Me surge aquí una pregunta, Marina. Este se llama visa. ¿A través de la visa pueden obtener la residencia y luego la ciudadanía? Sí, vamos a hablar de la primera, la de la plastilina, la que mi esposo es ciudadano americano o residente permanente y yo soy una víctima de violencia doméstica, tengo mis pruebas, reporté, importante reportar a la policía, si es la policía, el sheriff, dependiendo de la cuestión es llamar al 911, porque ellos son los que saben quiénes tienen jurisdicción y reportar el abuso. Entonces, una vez que se hace la aplicación, la persona va a tener, por supuesto, la aprobación de su visa y inmediatamente al año puede aplicar por su residencia permanente. Entonces, si llega a la residencia permanente y después a los 5 años puede aplicar para la ciudadanía. Es decir, si es un camino, igual que la Yuvisa, es un camino para la residencia permanente. ¿Okay? Así que es bien importante Creo que que así las personas tampoco tienen que salir del país, eso es no tienen que salir. importantísimo. Igual que la Yuvisa, las víctimas de violencia doméstica no tienen que salir del país cuando su visa es aprobada por VAWA. Exactamente, que esa es la pregunta a Yarixa Casadiego, creo que le contestamos ya la pregunta. Con respecto al tiempo del proceso, ¿tú hablas de un año en cualquiera de las 3 visas que hemos tocado? Bueno, la Yuvisa, acuérdate que hablamos, creo que lo tocamos, tiene una lista de espera muy grande, porque son 10,000 visas al año. Entonces, como son 10,000 visas al año, ahorita va por un periodo de espera de 3 a 4 años para poder darte una respuesta. Esa es la Yuvisa. La VAWA Visa se tarda aproximadamente de 8 a 10 meses para darte una respuesta. Tiene varias etapas, porque hay una como la llama prima facie, que hay que probar ciertas cosas, después hay que probar otra, pero en total puede ser 8 o 10 meses. Ahorita con el coronavirus no sé cómo lo va a afectar, podemos hablar de un año, pero una vez que la persona tenga pues la visa, después posteriormente puede aplicar para su residencia permanente. Y a través de esa residencia después pueden solicitar a sus parientes, a sus papá y a su mamá. Los residentes permanentes no pueden pedir a los padres, más sin embargo los ciudadanos americanos sí. Entonces, por supuesto, en el futuro, cuando la persona ya se haga ciudadana americana, también dependiendo del caso, donde están los padres se han portado bien, los padres han entrado y salido ilegalmente, han vivido acá. Hay muchos factores, pero sí, realmente en general. Imagínate que los padres están en su país de origen y ella los quiere pedir, sí, sí los puede pedir y sí los va a traer. Ahora, si los padres han vivido acá un tiempo
y han estado ilegales, hay que ver cómo está esa situación para poder determinar si hay posibilidades o no. Ok. Y una pregunta que me surge y es, yo sé que no hemos hablado de precios ni mucho menos queremos tocar ese tema, pero de las 3 visas que hemos hablado, que es la T, la U y la BAGUA, ¿cuál de las 3 es la más económica de esas 3 Es visas? que depende de a qué califique, en qué califique la persona, o sea, si de pronto la persona no es víctima de tráfico humano, pues ni modo que pueda aplicar por la T. Si la persona es violencia doméstica y pueda el abusador tener documentos, residente permanente y ciudadano americano, yo recomiendo la BAGUA porque tiene mucho tiempo menos de espera que la Yuvisa. Pero en los 3 están más o menos en la misma categoría, para más o menos tener, para que te Una idea. una idea. Ok. ¿Y eso acoge nuestros hijos? O sea, si nosotros llegamos aquí con nuestros hijos, todavía son menores de edad, ¿los acobija eso o Y no? hay posibilidades tanto para la Yuvisa, para la T-Visa y para la BAGUA. Si ya pasaron los 18, no los no los Realmente hasta los 21, Adriana. hasta los 21. Increíblemente, la ley de inmigración es muy... Tengo el teléfono. El Siri se activa a veces solo. Hablo mucho, Adriana. No, no, no. La ley de inmigración tiene ciertas edades para que los niños o los derivativos puedan entrar en los casos, pero para las T-visas, las U-visas y las VAWA visas, la edad que se necesita es menos de 21 años para que tengan. O sea Y que en ese momento le dan el Social Security y pueden empezar a trabajar sin restricción. cuando la persona ya, por supuesto, la U-visa, te explico, la T-visa como nunca ha alcanzado las 10.000 visas del año, pues evidentemente cuando por fin un caso llega a manos de inmigración, generalmente se tarda muy poco, porque no tiene la lista de espera. La U-visa tiene de 3 a 4 años de lista de espera ahorita, en estos momentos, así que evidentemente hasta que la persona no, hasta que su caso no llegue al número indicado y su caso sea decidido, no va a tener un permiso de trabajo, lamentablemente. En los casos de VAWA, en el momento que se aplica, uno aplica también por el permiso de trabajo. Y probablemente ya es discreción del oficial si te otorga el permiso de trabajo antes de la decisión o después de la decisión. Si lo otorga después de la decisión, recordemos que el tiempo es de 8 a 10 meses, entonces tampoco es tan largo como 3 o 4 años. Entonces, si la decisión es favorable, la visa que te otorgan o la aprobación está acompañada con un permiso de trabajo. Ok, perfecto. Y por supuesto, para todos los que nos escuchan, hay opciones, siguen habiendo opciones, solamente que depende de nosotros poder averiguar la información. No se queden con la información de la amiga, de la comadre, del tío, del abuelo. No, tienen que ir a la fuente. Hay opciones a todos los que nos escuchan. Compartan esta información, por favor, que es una información valiosísima. Es la abogada de inmigración Marina Castillo contándonos que hay oportunidades para nosotros, pero que sencillamente tenemos que tocar la puerta. Y estas opciones no dependen de nuestro estatus migratorio. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver, son dos cosas totalmente apartes, que es básicamente el temor siempre de poder denunciar al abusador. ¿Ok? Hay opciones para todos los que nos escuchan, por favor compartan esta información. Una vez más, Marina, muchísimas gracias. Son 30 minutos que pasan así, Volando. volando, porque entre que tú hablas, entre que tú explicas los requisitos, ya volteamos y 30 minutos. Se nos acabó el tiempo. ¿Qué información o de qué quieres hablarnos el próximo miércoles? Que Pero ¿te acuerdas que el miércoles pasado estuvimos diciendo que íbamos a hablar del asilo? Entonces, Ajá. y de pronto empezamos a ver que el VAWA que la Yuvisa también estaba conectada con el VAWA y pues cambiamos al VAWA. Pienso que el asilo sería un buen tema para que Un podamos. buen tema, sí, que nos saque mucho de muchos paradigmas que tenemos con respecto al tema del asilo. De Claro. todas maneras, aquí me sale una pregunta, la última pregunta, porque es importante, porque es mejor convertirse en ciudadano y no quedarse como residente legal. Pues Pregunta es por aquí. buenísima la pregunta. Esa es la pregunta que me hacen todos los residentes permanentes que tienen 20 años de haber sido residente en este país. Mira,
Hay varios factores, ¿verdad? Pero yo creo que el más importante de todo esto es que el ciudadano americano no puede ser deportado. ¿Ok? Eso yo creo que es el factor más importante. Es decir, nosotros no sabemos qué nos depara la vida. Nosotros pues simplemente estamos trabajando, salimos a la calle, estamos expuestos a muchas cosas. Y he visto casos, ¿verdad?, en los cuales lamentablemente una persona, pues en un accidente de tránsito, alguien muere, quedan récords relacionados con eso, la persona puede ir a la cárcel. A veces ni siquiera lo buscan, a veces pasan cosas que pasan, como dicen los americanos, life happens. Entonces, en estos casos de, por ejemplo, si una persona muere en un accidente y la persona pues le hacen un cargo, la ponen detenida, la arrestan, la ponen en un proceso criminal, un proceso penal, la persona puede ser deportada. ¿Por qué? Porque pues todos los residentes permanentes, adicionalmente a que tenemos que vivir 6 meses en el país obligatoriamente, mínimo, porque si no, pues también la residencia permanente puede ser considerada abandonada. Si la persona comete algún delito, como por ejemplo delitos graves también vamos a hablar, puede simplemente ser deportado, o ser puesta en proceso de deportación por tener delitos penales. El ciudadano americano no. El ciudadano americano simplemente pues tiene que enfrentar su proceso penal, tiene que enfrentar su proceso de tribunales o de corte, pero no va a venir ICE a llevárselo, no va a venir ICE a decir, ok, tú te portaste mal, te voy entonces a llevar y te voy a trasladar a otra cárcel, que va a ser para que enfrentes al juez de inmigración, porque simplemente la persona ciudadana americana pues ya tiene el derecho de permanecer en el país el tiempo que quiera. Otra cosa importantísima que les digo yo cada vez que se sientan conmigo, en el momento que tú eres ciudadano americano, tú puedes escoger donde quieras vivir, en cualquier parte del mundo, y nadie te va a quitar nada, no te va a quitar tus documentos. Te quieres vivir a Australia, váyase a vivir a Australia. Se quiere vivir a China, vaya a vivir a China. Entonces, ¿qué sucede? Que el residente permanente siempre tiene que vivir en Estados Unidos mínimo 6 meses al año. Si ya tú eres ciudadano americano y de pronto te decides, sabes que te sale una oportunidad de trabajo enorme y te sale en, qué sé yo, en Canadá, y ya no tienes esa obligación de llenar otros documentos, de pedir al gobierno de Estados Unidos que por favor no considere tu residencia permanente abandonada, sino que simplemente agarras tus maletas, metes todo, te vas. Y dentro de 3 años, si quieres, vuelves a regresar a Estados Unidos, no ha pasado nada. Eso se lo digo yo mucho a las personas que, por ejemplo, tienen 20 años de residentes permanentes y ya tienen 25. Tengo clientes que tienen muchísimos años ya de residentes permanentes. La tuvieron con la amnistía del campo. Hay una amnistía que hubo en 1980 y tanto, que muchas personas arreglaron la residencia permanente a través de esa amnistía. La llaman así amnistía del campo. Y han venido siendo residentes permanentes. Muchos de ellos me han confesado que tienen miedo a perder la residencia. Muchos de ellos fueron mexicanos y que tienen miedo de perder su residencia mexicana. Entonces, no soy abogada mexicana, pero sí he consultado con abogados mexicanos y me han dicho que no, que el ciudadano mexicano puede tener diferentes ciudadanías. Entonces, eso no puede ser una razón. Otras me dicen, es que no hablo inglés. Pues ya hay excepciones para la persona que tiene más de 15 años como residente permanente y más de cierta edad biológica, 50 a 55 años, que pueden presentar el examen en español. Entonces, Wow. excusas no hay. Opciones todas. Por eso hay. hay que ir donde un abogado, no me cansaré de decirlo, que tienen que ir a la fuente. Claro. No asuman nada, hay que ir a la fuente. Una consulta de estas es la mejor inversión que pueden hacer para el caso que ustedes manejan, ¿ok? Hay opciones, muchísimas gracias, Marina, por ese tiempo que nos dedicas y dedicas a la comunidad hispana para que nos eduquemos en un tema tan importante que es el tema de inmigración. Gracias, Marina. Nos acompañarás de nuevo el próximo miércoles hablando del asilo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Espero que por favor se estén cuidando a los más vulnerables y nos vemos el viernes, queriendo Dios, de nuevo. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Muchas bendiciones y abrazos. Dios los bendiga. Chao, Marina. Chao, Adriana. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Cuídense.
Ok, bye.